Les queremos dar la bienvenida a todos los participantes de esta cuarta y penúltima actividad del ciclo de webinar temáticos que está realizando Acera, que se ha titulado Avanzando hacia un Chile renovable en tiempos de pandemia. En esta oportunidad queremos discutir sobre la regulación que se requiere para asegurar que el sistema eléctrico cuente con los mecanismos necesarios que le otorguen la flexibilidad suficiente para adaptarse a las nuevas condiciones operativas que está enfrentando desde ahora hacia el futuro. El objetivo de este evento, que hemos titulado Flexibilidad del sistema eléctrico, la regulación necesaria para la inserción a gran escala de las energías renovables a la matriz energética, es lo que vamos a discutir hoy día dentro de los próximos minutos. Antes de partir, sí, muy importante para nosotros, queremos agradecer a nuestro auspiciador Siemens Energy. Muchas gracias por el apoyo en este ciclo de webinar, y de igual forma también queremos agradecer a todos quienes han sido nuestros colaboradores, como Marca Chile y la Red Iberoamericana de Energías Renovables, REN, quienes también han sido grandes aliados en la difusión de este evento para que tenga un alcance más allá de nuestras fronteras. Como instrucciones generales, les solicitamos que en caso de preguntas utilicen el chat que estará habilitado durante todo el evento. Nosotros vamos a ir recopilando las preguntas y las vamos compartiendo con el expositor y los panelistas. También queremos aprovechar de comentarles que si quieren compartir su participación con nosotros, aprovechen de utilizar las redes sociales, para lo cual pueden usar el hashtag webinaracera, todo junto, para apoyarnos en la difusión de esta iniciativa y las cosas que aquí se vayan comentando. También ahora, sin demorar más el inicio de este webinar, queremos dejar con ustedes a Alfredo Solar, quien es Past President de Acera, que nos va a entregar algunas palabras de bienvenida. Así que adelante, Alfredo. Buenos días, muchas gracias por la invitación a hacer esta introducción, esta presentación. Soy Alfredo Solar, Past President de Acera, miembro del directorio. Y la verdad que como Acera estamos muy motivados, nos complace mucho poder estar haciendo esta serie de webinars y en particular relacionado con la flexibilidad, un tema tan atingente, digamos, a lo que está ocurriendo, a lo que está pasando y tan necesario para las energías renovables y para el sistema en sí. Es muy grato saber que contamos ya a esta altura con más de 150 participantes y como Acera queremos agradecer la fidelidad, el interés de todos ustedes. La verdad que siempre hemos tenido muchísimo éxito en estos eventos y eso es muy gratificante y nos estimula para seguir en ese sentido. Hablando de flexibilidad, yo creo que, bueno, los expertos van a desarrollar en profundidad este tema. Las reflexiones que se me vienen a la mente muy rápidamente es un poco, si queremos referirnos a flexibilidad, tratemos de eliminar las inflexibilidades. Y yo creo que el sistema ha visto que tiene ciertas inflexibilidades y que afectan un poco sobre todo a las energías renovables, como los mínimos técnicos de las carboneras, el tema en el que se ha estado trabajando. Yo creo que se han hecho importantes avances, pero seguramente queda por hacer. Y más importante que eso es todo el despacho del gas inflexible. Yo creo que ahí tenemos un tema que de verdad afecta el despacho de las renovables y los precios que las renovables ven en el mercado. Así que me parece fundamental que esos elementos que tal vez no son de la ley sean elementos que la autoridad los reconozca, los trabaje e intente mejorarlos. Temas propios de la flexibilidad yo creo que son evidentemente la remuneración de potencia. Creo que ahí tenemos que ir a un esquema que sea justo y equitativo para remunerar adecuadamente a las renovables en términos de su aporte al sistema, y también buscar una forma que dé incentivos correctos. Nos parece que hoy día los incentivos no son correctos, nos estamos llenando de centrales de respaldo, de centrales diésel, de centrales que son ineficientes y no tan necesarias, y creo que eso hay que cambiarlo. Me imagino que la ley de flexibilidad tiene que considerar señales de mercado adecuadas para tecnologías que sean flexibles y que también sean eficientes. Eso me imagino que es materia de lo que vamos a conversar ahora con nuestros especialistas. Regulación adecuada para almacenamiento. El almacenamiento es fundamentalmente un elemento esencial de la flexibilidad y necesitamos que se trate sobre todo el tema de las baterías.
Las baterías van a ser una piedra fundamental, vienen bajando sus costos, van a ser un elemento esencial para complementar con las energías renovables y poder dar un suministro eficiente al sistema. Y por último, tal vez un concepto que tiene que ver con la flexibilidad, pero no por el lado de la generación, sino que de la demanda. Porque le pedimos a la generación que se adapte a la demanda, pero creo que también en mercados más desarrollados está el concepto de gestión de la demanda y poder pedirle a la demanda que ayude a modular las necesidades cuando la generación no llega para hacerlo. No pretendo repasar todos los temas, hay muchísimos más y creo que tenemos expositores de primer nivel que van a desarrollar en profundidad todos estos conceptos. Así que reiterarles lo contento que estamos de que se conecten a este webinar y simplemente dejo a Darío para que pasemos a las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, por las palabras. Sin duda, desde Acera queremos efectivamente hacer un aporte a la discusión que por lo menos para el sector es tan contingente sobre la flexibilidad de nuestro sistema eléctrico. Ahora queremos darle la bienvenida a nuestro siguiente expositor, quien va a abrir este webinar. Él es un reconocido experto del sector con una larga trayectoria, es director de SISTEP y también académico de la Universidad Católica, Hugh Rudnick, quien va a analizar las acciones y las modificaciones del mercado que se requieren para lograr la flexibilidad en la materia energética. Además, Hugh fue parte del grupo de expertos que participó en el desarrollo de la estrategia de flexibilidad. Así que para nosotros es un agrado tener a Hugh abriendo este webinar. Hugh, por supuesto, tiene la palabra, así que si quieres compartir tu pantalla y habilitar tu micrófono. Tiene el micrófono silenciado. Muchas gracias, Darío. Un momento, por favor, estoy conectando mi... Listo, ahí estamos. Bueno, a ver. Te vemos y escuchamos, Hugh. Sí. Ya. Bueno, el objetivo de... Un minuto, por favor. El objetivo de mi presentación, bueno, antes que nada quisiera agradecer a Acera y a Carlos Finat por la invitación a participar en este webinar, que lo hago con mucho gusto. Como decía, que mi interés es poder compartir con ustedes conceptos en relación a las acciones y modificaciones del mercado para lograr la flexibilidad en la matriz de Chile. Y pretendo hacer esto a través de una presentación bastante conceptual, general, que vaya avanzando en la discusión de estas materias. Primero, sería conveniente revisar cuál es la motivación que nos lleva a esta reunión y a este webinar en particular. Son diversas desarrollos que están teniendo lugar en el sistema eléctrico chileno. Por ejemplo, el 9 de septiembre del 2020 se indica que agosto marcó el mayor aporte de generación de energías renovables no convencionales al sistema eléctrico, con un 49,1%. Y esto en el año 2020 realmente es un avance notable. Después, otra noticia del 2 de enero del 2020 es que entró en vigencia el nuevo mercado de servicios complementarios, algo que estaba siendo esperado con mucho interés por el mercado, y fundamentalmente el régimen se inicia con las subastas de regulación de frecuencia. Después, una noticia que provee SISTEP, que es que el SISTEP prevé escenarios de potencial racionamiento eléctrico por una descarbonización acelerada. La consultora señala que si se materializa el proyecto de ley que se tramita en el Congreso, los costos marginales podrían aumentar hasta $124 por megawatt hora en condiciones hidrológicas secas, además de darse congestiones en transmisión.
Y por último, otra noticia es que la generación distribuida, la capacidad instalada llegó a 17,7 megawatts durante este año. Todo esto dentro de una gran señal, la necesidad de flexibilidad en el sistema. Flexibilidad, flexibilidad, flexibilidad. Y para eso definamos flexibilidad. Lo vamos a caracterizar como la capacidad de un sistema eléctrico para responder a la variabilidad e incertidumbre de la generación y demanda, de manera segura y económica en distintas escalas de tiempo. La capacidad de responder a variabilidad frente a una incertidumbre en generación y demanda, pero además en un contexto de seguridad y economía en distintas escalas de tiempo. Esa es cómo fue definida la estrategia de flexibilidad por el Ministerio de Energía el año 2020. Y eso tiene que ver con materias que se relacionan con el diseño del mercado, con la generación, con el almacenamiento, con las redes de transmisión y distribución, con la demanda y con el diseño de la programación y la operación. Eso todo en el contexto de la flexibilidad. Y en ese objetivo se pretende definir acciones para disponer de señales de mercado y procesos que permitan el desarrollo y la utilización de la flexibilidad requerida en el sistema eléctrico nacional para que este se desarrolle en forma segura, eficiente y sostenible. Seguimos planteando la importancia de que el sistema se desarrolle en forma segura, en forma eficiente, en forma sostenible. Se pueden desarrollar distintas opciones de flexibilidad, distintas estrategias de flexibilidad dependiendo del costo y del grado de penetración renovable. En ese sentido tenemos aquí un gráfico que se muestra un alto costo y un bajo costo abajo, y hacia la derecha distintas opciones de desarrollo y de penetración renovable, donde por ejemplo aparece destacado el acoplamiento del sector a través del hidrógeno y de las bombas de calor, como uno de los mecanismos que pueden usarse para poder darle mayor flexibilidad al sistema. Se habla de flexibilidad desde el lado de la oferta, se habla de flexibilidad desde el lado de la demanda, se habla de flexibilidad con almacenamiento, con el color de azul más oscurito, después de infraestructura de la red con el color más claro celeste, y por otro abajo las operaciones mejoradas del sistema. Todo esto bajo un planteamiento que hace NREL del desarrollo de la penetración renovable. Bueno, y aquí aparece una nueva propuesta del Ministerio que es la estrategia de flexibilidad, donde se formula esto en función de tres ejes. Uno, diseño de mercado para el desarrollo de un sistema flexible, perfeccionando señales de mercado. Repito, diseño de mercado del eje 1 para el desarrollo de un sistema flexible, perfeccionando señales de mercado. Eje 2, marco regulatorio para habilitar la participación de sistemas de almacenamiento y nuevas tecnologías flexibles. Repito, eje 2, marco regulatorio para habilitar la participación de sistemas de almacenamiento y nuevas tecnologías flexibles. Y por último, el eje 3, perfeccionar elementos del mercado spot, servicios complementarios y programación y operación del sistema. Repito, eje 3, perfeccionar elementos del mercado spot, servicios complementarios y programación y operación del sistema. Todos elementos centrales del mercado eléctrico. Bueno, y en ese contexto aparece el diseño del mercado para desarrollar un sistema flexible, donde primero tenemos un diagnóstico que hay altos niveles de incertidumbre y variabilidad en generación y demanda que requerirán importantes niveles de flexibilidad futuro. El objetivo será perfeccionar señales de mercado para contar con flexibilidad en el sistema, y donde aparecen 4 áreas de trabajo fundamentales, que es algo que entiendo estuvo discutiéndose en el webinar reciente de Acera: perfeccionar el mecanismo de remuneración de potencia de suficiencia. 2, establecer señales de mercado de largo plazo para incentivar inversión en nuevas tecnologías. 3, contar con niveles de inercia y cortocircuito suficientes para el sistema futuro. Y 4, monitorear y evaluar el mercado de los servicios complementarios. Perfeccionar remuneración de potencia, establecer señales de mercado a largo plazo, contar con niveles de inercia y cortocircuito, y monitorear y evaluar el mercado de los servicios complementarios. El eje 2, marco regulatorio para habilitar la participación de sistemas de almacenamiento
y nuevas tecnologías flexibles. El diagnóstico es el siguiente. Los sistemas de almacenamiento enfrentan barreras de entrada regulatorias e incertidumbres para capturar valor a partir de los servicios que pueden ofrecer. Un minuto, por favor. Repito, los sistemas de almacenamiento enfrentan barreras de entrada regulatorias e incertidumbre para capturar valor a partir de los servicios que pueden ofrecer. Y entonces el objetivo será perfeccionar el marco regulatorio de sistemas de almacenamiento. Entre las áreas de trabajo tenemos 4: reconocer el aporte de suficiencia por sistemas de almacenamiento, algo súper relevante y que se ha cobrado especial importancia en el país; mejorar los procedimientos de programación de inyección y retiro para sistemas de almacenamiento; sistemas de almacenamiento en planificación de transmisión y su participación en mercados competitivos; permitir la incorporación de proyectos pilotos, como 4ª área de trabajo. El eje 3, operación flexible. Diagnóstico: la experiencia internacional ha demostrado que mejorar los diseños de programación y operación son medidas económicas para mejorar la flexibilidad del sistema. El objetivo es uno de perfeccionar los aspectos del mercado spot y la programación y operación del sistema. Y en ese contexto aparecen 4 áreas de trabajo: perfeccionar la señal de costo marginal, perfeccionar el proceso de programación de la operación, perfeccionar la operación en tiempo real y dar un adecuado tratamiento a los desvíos de generación y de demanda. Bueno, en ese ámbito aparece como un cronograma de estrategia que fuera definido por el Ministerio de Energía. En el que se plantean acciones de corto plazo menores a 12 meses y acciones de mediano plazo entre 12 y 30 meses, y donde aparecen algunos elementos bien centrales como el reglamento de potencia, el reglamento de planificación de la transmisión y una serie de normas técnicas de declarando y programando diversas acciones. Por supuesto, aparece como muy relevante el monitoreo de los servicios complementarios, que aparece también en las acciones de mediano plazo. Desafíos a futuro. Y con eso ya vamos cerrando esta presentación. Cuantificación de la flexibilidad. Los análisis de flexibilidad deben ser complementados con estudios que permitan determinar los requerimientos de flexibilidad con suficiente antelación y cuáles tecnologías son las más adecuadas de materializar. Por otro lado, es necesaria una armonización legislativa. Las modificaciones al reglamento y normas representan el primer paso para implementar la estrategia de flexibilidad. La incorporación de sus principios generales en la Ley General de Servicios Eléctricos debería ser el segundo paso para otorgar de esta manera seguridad jurídica a los actores del mercado de electricidad. Y como otros temas o preguntas abiertas, está el monitoreo permanente de los resultados de la estrategia para determinar si los cambios han sido suficientes. Y si la flexibilidad se convierte en un producto de suma importancia para el sistema, podría ser remunerada de una manera distinta que la propuesta en contexto de sus atributos de suficiencia y flexibilidad. Con eso cerraría mi presentación: acciones y modificaciones del mercado para lograr la flexibilidad de la matriz de Chile. Muchas gracias, Hugh, por esta presentación y por compartir un poco lo que ha sido también la estrategia de flexibilidad y lo que se ha discutido al interior del grupo de expertos. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por el chat, han llegado algunas, así que, Hugh, nos preguntan cuáles son las diferencias y las similitudes respecto al concepto del propósito de flexibilidad y de prestaciones de servicios complementarios. ¿Cómo estas cosas se complementan y cómo en conjunto eventualmente podrían ir avanzando a tener un sistema eléctrico flexible? Sí, bueno, en realidad la pregunta vincula 2 temas que no necesariamente están íntimamente ligados, como es la estrategia de flexibilidad y los servicios complementarios. En ese contexto siguen 2 caminos distintos
y así lo ha entendido el Ministerio, y sobre todo dándole una principal responsabilidad al coordinador del sistema en el desarrollo de los servicios complementarios y dejándole bastante libertad para que él determine cuáles son los servicios que efectivamente va a desarrollar. En cambio, en la materia de flexibilidad es una materia que compete fundamentalmente al Ministerio de Energía y en función de la cual se han planteado todos estos desarrollos necesarios. Gracias, Hugh. Nos preguntan también sobre una limitación que existe en los decretos de potencia, que dice que limita el almacenamiento a 5 horas para el uso de centrales renovables con capacidad de almacenamiento. ¿Se podría cambiar ese límite? ¿Qué influencia tendría ese límite para Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, dice, la flexibilidad del sistema, el decreto 42, que entiendo que puede ser el decreto 62, que está actualmente en trámite, menciona la limitación mínima de 5 horas de almacenamiento para las centrales renovables con capacidad de almacenamiento, aunque solo especifica que cuya fuente de energía primaria sea hidráulica. Si cree que este límite puede establecerse en un futuro para baterías que un límite distinto. Y también para la flexibilidad puede ser un servicio complementario. En operación en tiempo real, los servicios complementarios, en especial el control de frecuencia, están unidos. Y se puede desarrollar un mercado distinto, no dependiendo de la estrategia que se quiere realizar. El límite está asociado con esta materia. La pregunta es si se puede cambiar el límite de 5 horas para el almacenamiento. Cuando se modifique el decreto supremo 60 y el de coordinación y operación, se podría modificar. Perfecto. Otra pregunta está relacionada con que la flexibilidad del sistema requiere el desarrollo de infraestructura de manera eficiente y oportuna. Preguntan, ¿son suficientes las señales de precios actuales para el desarrollo de dicha infraestructura? ¿Es adecuada la actual regulación o a tu juicio requiere algunas modificaciones? No, yo creo que la forma en que el Ministerio ha liderado el desarrollo de la regulación, la pregunta es, cuando se modifique el decreto 60 y el de coordinación de operación, ¿se podría modificar, digamos? La pregunta es si son suficientes las señales económicas actuales. Yo creo que sí, que están en un buen pie formuladas. Perfecto. También nos preguntan si existe algún modelo ya aplicado o en avance en algún país respecto a la flexibilidad. ¿Cómo se ha hecho el tratamiento de la flexibilidad en nuestros países? Si es así, ¿cómo se ha logrado unificar estos conceptos y qué resultados se han obtenido? Mira, no conozco, para serte franco, un esquema de la magnitud del que estamos planteando acá para prestar el servicio de flexibilidad. Me declaro no conocedor de esas alternativas y de cómo se ha formulado, sobre todo en Europa y en Norteamérica. Perfecto. Han llegado varias preguntas a través del chat. Tenemos espacio para un par de preguntas más antes de dar espacio entonces a la discusión del panel. ¿Cuál sería, bueno, más allá de lo que hemos conversado en esta presentación y durante lo que pretende también la estrategia presentada por el Ministerio de Energía, a su juicio, cuál sería el camino para propiciar inversiones en activos que provean flexibilidad? Yo creo que las señales económicas están. La pregunta es cuál será el camino para propiciar inversión en activos de flexibilidad. La pregunta es cómo se ha logrado unificar la flexibilidad en otros países. Lo más importante es la señal de flexibilidad integrada en la potencia. Creo que ese aparece como el centro del problema. Se avanzará de esa manera mientras esto se logre bien. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos en el chat, la verdad es que recibimos bastantes preguntas y así que quisiera agradecer a todos los que han participado desde diversos lugares. La última pregunta está relacionada con cómo afecta la aplicación del modelo marginalista la introducción de la flexibilidad como atributo. ¿Es compatible el modelo marginalista con la flexibilidad como atributo?
Sí, yo creo que es perfectamente compatible. Son dos mercados distintos. El atributo de la flexibilidad versus el atributo marginalista son dos mercados distintos y en esa medida tienen que ser tratados con ciertas diferencias. Perfecto. Y ahora sí, tenemos la última de todas las preguntas. Dice, ¿cuál debería ser la señal de asignación de los costos de flexibilidad que propendan a un desarrollo eficiente, armónico y equilibrado del sector de generación? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Dice, ¿cuál debería ser la señal de asignación de los costos de flexibilidad que propendan a un desarrollo eficiente, armónico y equilibrado del sector de generación? La flexibilidad tiene costos, ¿cierto? ¿Cómo se deben distribuir estos costos en función de los actores? ¿Y cuál debería ser la señal de asignación de los costos de flexibilidad? Yo creo que la pregunta se debiera orientar hacia dónde están los ámbitos de esta materia. Yo creo que fundamentalmente tiene que darse a través del precio del atributo, pero este debe estar muy bien calculado. Perfecto. Bueno, ahí hay temas relacionados con los índices y las estadísticas de operación también del sistema eléctrico. Así es. Bueno, tenemos que seguir entonces con el desarrollo de este webinar. Muchas gracias, Hugh, por tu presentación y tu participación. Ha sido muy interesante y ha motivado la generación de varias preguntas. Naturalmente, esto muestra que es un tema que todavía no está agotado y vamos a seguir viendo entonces el desarrollo de la estrategia de flexibilidad que está conduciendo el Ministerio. Gracias, Darío. Hugh, muchas gracias por tu participación y al contrario, gracias a ustedes. Bueno, gracias, le agradecemos nuevamente a Hugh y tras esta presentación damos inicio entonces al panel de conversación que sigue en este webinar y para esto quiero dar la especial bienvenida a Eduardo Pereira, quien es director de I+D en la consultora SPEC, Marcelo Merlí, gerente de ventas de la división de generación en Siemens Energy, Carolina Zelaya, quien es una conocida abogada y consultora en regulación energética, y en reemplazo de Marco Peirano del Ministerio de Energía, quien lamentablemente tuvo un cambio de agenda de último minuto, nos acompaña y lo representa muy bien también Ricardo Galvez, quien es profesional de la unidad eléctrica de la División de Mercado Eléctrico del Ministerio de Energía, a quien por supuesto le agradecemos su participación y su disposición a estar acompañándonos hoy día en este webinar. Y por supuesto, junto a ellos también queremos invitar a Patricia Darés, quien es Managing Director de 350 Renewables y directora de Acera, quien va a asumir el rol de moderadora de este panel. Muchas gracias a todos los panelistas por acompañarnos. Pero antes de partir, les quiero recordar que a todos los asistentes y participantes de este webinar, que pueden hacer sus preguntas a través del chat, las vamos a ir recopilando y en función del tiempo las podremos ir compartiendo con los panelistas. Y tampoco no olviden usar el hashtag webinar Acera, todo junto, para que así podamos comentar en redes sociales lo que estamos discutiendo en este webinar. Así que ahora sí, ya no interrumpo más y Patricia, te doy la palabra para que comiences con el panel. Muchas gracias, Darío. Recordar a nuestros panelistas, creo que están todos con el video encendido, pero... no, Eduardo, me falta Eduardo, creo. Ahí está, muy bien, perfecto. Ya os tengo a todos. Nada, buenos días a todos. Muchas gracias a los asistentes, a los panelistas y también a Acera por organizar estos conversatorios. Yo soy Patricia Dares, miembro del directorio de Acera y también directora de 350 Renovables. Tenemos hoy un panel que, bueno, tiene panelistas de muy alto calibre, como hemos visto. Carolina, 17 años de experiencia en el sector. Ricardo, 9 años de experiencia en el sector. Eduardo ha estado haciendo trabajo muy interesante, sobre todo de temas de flexibilidad en los últimos días que hemos visto en SPEC. Marcelo tiene más de 20 años de experiencia y, bueno, vamos a ver ¿qué podemos hacer para tener un poquito más de detalle en lo que es la estrategia de flexibilidad? Recordatorio a todos nuestros asistentes que pueden hacer preguntas por el chat, porque yo voy a hacer algunas, pero la idea es ir mezclando las que yo tengo con las que tienen los asistentes. Entonces, la primera pregunta que voy a poner a nuestros panelistas
va a ser bastante amplia y un poquito general, porque quiero ver, tenemos aquí diferentes perspectivas. Carolina Zelaya, por ejemplo, tiene una visión mucho más regulatoria que algunos de los otros panelistas, que probablemente se van a centrar más en una visión más técnica. Entonces, lo que quiero es un poco sacar de cada uno sus diferentes visiones. Entonces, la primera pregunta es, y es para todos, es un poco general, ¿son suficientes las modificaciones regulatorias en curso para desarrollar la flexibilidad del CEN en cantidad y del Sistema Eléctrico Nacional en cantidad? ¿Y son los plazos adecuados para la transición? ¿Qué más se podría hacer o qué es lo que creéis cada uno de vosotros que es lo más importante de esta estrategia y qué falta, digamos? Y voy a empezar probablemente poniéndole la pregunta a Carolina Zelaya y pasando por los diferentes panelistas. Bueno, muchas gracias, Pati. Muy buenos días a todos. Un placer de estar en este webinar conversando sobre temas desafiantes con implicancias relevantes para la regulación del mercado. Aprovecho de agradecer la invitación de Acera y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Mira, respecto de la pregunta en general, en los 3 ejes y 12 medidas de acción incorporadas en el plan de trabajo que plantea el Ministerio, unas ya en desarrollo y otras por desarrollarse, pienso que se abarcan todas las materias técnicas que debieran considerarse, tomando en cuenta diversidad de plazos según la naturaleza y complejidad de las materias y su rango normativo. Sin embargo, en la estrategia de flexibilidad del Ministerio, eché de menos una materia que es más estructural, que tiene que ver con que el Ministerio planteó que, de base, que mantiene la estructura actual del mercado, que considera un mercado de energía basado en costos auditados. Y bajo la premisa de mejorar eficiencia de mercado y entregar un nuevo marco regulatorio que se ajuste adecuadamente a las necesidades de los actores, quiero insistir, como lo he dicho anteriormente y en esta misma instancia, me acuerdo en Acera, que al menos debiéramos estar discutiendo cómo transitamos de un mercado para el corto plazo, de costos declarados, a un mercado de oferta. Bueno, sin perjuicio de una evaluación costo-beneficio que se debiera realizar al respecto, el modelo de costos que tenemos ya no aguanta más. No aguanta más adaptaciones, arreglos, y no solamente no aguanta más, sino que ha traído en realidad mayores complejidades actualmente, menos transparencia, y en definitiva costos de todo tipo, funciones de distintos organismos difíciles de ejercer, y en definitiva que llevan a que estas no se ejerzan, y sean constantemente revisadas, cuestionadas, debilitadas por los actores del sector. O sea, ya tenemos un ejemplo de los servicios complementarios en cuanto a su implementación. Habría que analizar si como resultado de estos análisis se debiera revisar el diseño del mercado eléctrico y buscar una mayor eficiencia en la operación y desarrollo del sistema. Ahora, yo creo que el sistema está dotado de instituciones actualmente como el coordinador independiente y autónomo con funciones de apoyo a las instituciones de la libre competencia, y dado el nivel de existencia de nuevos actores, el órgano que debiera dar el impulso y la garantía de un mercado eléctrico en base a oferta de precios debiera ser el coordinador. Pero dar las señales económicas que hagan posible que las decisiones privadas se acerquen más a los intereses de los consumidores. Y respecto de los plazos, hay que tener en consideración que los diversos aspectos y elementos debieran tener asociados distintos plazos. Y para la estrategia yo veo 2 escenarios distintos, uno óptimo y uno realista. El óptimo es el que establece, o sea, el optimista es el que establece la estrategia de flexibilidad del 2022, 30 meses a contar de la publicación de la estrategia. Es decir, parte de la base de que el 2021 y a principios del 2022 se desarrollan todas las mesas de trabajo con los actores, se realizan y se tramitan los reglamentos, las normas técnicas, y una vez finalizado, se implementan los mecanismos, tipo abril del 2022. Y el segundo caso, que es más realista, se debiera considerar que este más o menos debería llegar al 2023,
porque se considera súper complejo en la práctica todo el periodo de elecciones que viene el próximo año. El próximo año viene un periodo de elecciones que parte del 2021 y llega al 2022. Y en ese sentido, yo creo que hay que tener una visión mucho más realista. Además, hay que ¿Tú tener crees en entonces que los consideración 30, perdón, que los 30 meses que se indican son un poquito optimistas o bastante optimistas? son optimistas, Son optimistas. teniendo en consideración lo que viene el próximo año, que es todo el periodo electoral durante el 2021 hasta principios del 2022. Y hay otra cosa que es bien importante también y hay que ser realistas. Nosotros hemos modificado ciertos instrumentos regulatorios en pos de ciertos principios que son súper importantes, pero que de alguna manera se sacrifican otros. Por ejemplo, en la reforma que hicimos en la ley 20.936, respecto a las normas técnicas, incorporamos elaboración de consejos, en su elaboración, consejo consultivo y proceso de participación ciudadana, lo cual fue súper importante respecto al aporte de transparencia y discusión de dichas normas. Pero en el otro lado de la medalla ha significado un aumento de los plazos en la tramitación de dichas normas, llegando algunas, dada su complejidad, a exceder el año de tramitación, hasta su publicación en el Diario Oficial. Esas normas técnicas complejas van a ser precisamente objeto de las materias propias de esta estrategia. Tendrán un plazo de tramitación similar a la de un reglamento. Y por qué no decirlo, al de una ley, si se trabajara bien la parte prelegislativa. Por lo tanto, acá hay mucha norma técnica que hay que modificar. Entonces yo vería una revisión más realista respecto a los plazos. Es súper interesante porque tú conoces bien también cómo funcionan todos los instrumentos regulatorios. Así es, y hemos tenido también visiones optimistas y por eso lo digo. Es que uno siempre tiene visiones optimistas, pero también hay que aprender a tener visiones realistas. Ya. Súper, muchas gracias. Voy a pasarle la palabra ahora a Ricardo del Ministerio de Energía. Bueno, Ricardo, tú has estado bastante metido en temas de los reglamentos de potencia y también en los atributos de flexibilidad asociados a estos. Entonces, probablemente nos puedes dar también un poquito más detalle. O sea, la pregunta, para volver a reenfocarnos, es: ¿son suficientes las modificaciones regulatorias en curso? ¿En cantidad? ¿Los plazos adecuados? ¿Qué más se podría hacer? ¿Qué te parece a ti, que estás más metido o sea, estás tocando un poco los instrumentos regulatorios? Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, la audiencia. Sí, muchas gracias también a Acera por la invitación. Efectivamente, la flexibilidad es un tema súper interesante, y como decía el profesor Rudnick en su presentación, es un tema que ni siquiera está zanjado, digamos, en otras partes del mundo. Todavía siguen discutiéndolo y formas nuevas de implementación. Entonces, efectivamente, con las dinámicas nuevas asociadas a nueva generación renovable, retiro de planta a carbón, electromovilidad que se nos viene, digamos, en los próximos años, es un desafío que claramente tenemos que abordar, y de esa forma lo hemos entendido en el Ministerio. Por eso, digamos, nace la estrategia de flexibilidad. Claro, la estrategia de flexibilidad quiere convertirse en el fondo en una hoja de ruta, ¿cierto? Como una plataforma habilitante para el desarrollo de la flexibilidad en el sistema, y una hoja de ruta para los cambios regulatorios que se quieren realizar, para tener, ¿cierto?, siempre una matriz segura, eficiente y sostenible también en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, claro, el cronograma que tiene de cambios regulatorios la estrategia, nosotros creemos que es súper ambicioso. Efectivamente, dentro de los primeros 10 meses de implementación de las distintas medidas que tiene la estrategia, hay un fuerte trabajo en normas técnicas por parte de la Comisión. Recuerdo que aproximadamente 6 normas técnicas en los primeros 10 meses, y dos discusiones reglamentarias también dentro de los primeros meses. Entonces,
efectivamente creemos que tiene la característica de la estrategia de tener concentrado un aporte importante de cambios regulatorios al principio, y posteriormente los cambios que requieren mayores análisis y incluso estudios para evaluar la forma de implementarlo, requieren un poco más de evaluación, y por eso están planteados para un mediano plazo. Nosotros creemos que sí es realista la visión, porque algunas normas ya se están trabajando en un contexto anterior, incluso ya llevan cierto trabajo. Lo mismo los reglamentos, por ejemplo, el reglamento de planificación ya está siendo tramitado en Contraloría, y ahí lo que nosotros hemos planteado, hacer modificaciones principalmente a la forma en cómo el almacenamiento se incluye en los procesos de planificación de la transmisión, y esa es una modificación que está planteada también en la estrategia. Y quizá el reglamento que tiene, digamos, mayores cambios puede ser el reglamento de potencia. Efectivamente, justamente la semana pasada nosotros invitamos a las distintas asociaciones gremiales a empezar, digamos, la mesa de trabajo por el reglamento de potencia, y por lo tanto creemos que ya el trabajo está comenzando, y por lo tanto creemos que los plazos para llegar con este reglamento debiesen estar siendo cumplidos, digamos. Asociados también, ahí lo comentó Carolina, asociado como al alcance de la estrategia, nosotros consideramos que en el alcance de la estrategia no era un cambio, digamos, a nuestro esquema de costos declarados, era un cambio estructural mayor que no necesariamente estaba como dentro del alcance de una estrategia de flexibilidad, es más bien una estructura completa del mercado eléctrico que efectivamente necesita una evaluación mucho más importante de los riesgos, de los beneficios, de aspectos de competencia, etcétera, que se tienen que evaluar antes de plantear una modificación como esa. Sin embargo, no descartamos que a futuro, obviamente, y como también lo decía Carolina, sea necesario hacer una revisión mucho más completa de ese tema. Así que también coincidimos, digamos, en que podríamos analizarlo a futuro ese tema. Súper. Marcelo, de Siemens Energy y WEC, ¿qué te gustaría añadir? ¿Cuál es tu visión sobre el tema? ¿Cuáles son las modificaciones regulatorias suficientes? ¿Son los plazos los que crees que van a suceder? A lo mejor dar incluso un paso atrás. ¿Qué se entiende por flexibilidad en sistemas eléctricos desde Siemens? Cuéntanos tu visión sobre el tema. Bueno, antes que nada, muchas gracias y buenos días. ¿Me escuchas bien? Perfecto. Bueno, agradecer primero a los organizadores, a los sponsors y obviamente a los panelistas presentes y toda la audiencia. Bueno, mi mirada respecto del tema de flexibilidad quizás está un poco del lado de cómo observamos en el mercado en términos de los actores del mercado, cómo responden para materializar esas, digamos, las distintas infraestructuras o que animan el hecho de las adecuaciones regulatorias que han venido desde, ya pienso yo, hace bastantes años. Respecto del tema de flexibilidad, bueno, mi noción de flexibilidad o del concepto de flexibilidad tiene relación con lo que presentaba Hugh Rundle, que creo que está bastante ajustado con la definición de flexibilidad de lo que es la NERC, que es la Non-American Electric Reliability Corporation, donde básicamente, en términos sencillos, se trata de mantener las luces encendidas. O sea, la flexibilidad guarda relación con mantener en equilibrio la demanda en función de su variabilidad, que es dinámica, y dentro de lo cual conceptos como reserva adecuada, confiabilidad, dentro de lo cual hay atributos de seguridad del servicio y adecuación,
o adequacy como internacionalmente se lo reconoce, y dentro de un marco de sostenibilidad, como bien mencionaba hace un momento Ricardo, son todos atributos que hacen a la normativa. Desde mi punto de vista, en los últimos 15, 16 años, en forma bastante más dinámica, creo yo desde 2004-2005, con la regulación que se ha venido llevando a cabo, ya sea allá en el 2004 con la ley 19940, redefiniendo la funcionalidad de la infraestructura y también creando un régimen tarifario nuevo para los sistemas medianos, pasando por la ley Corta 2, 2018 del 2005, que fortalecía dentro de lo que es componer resguardarse de lo que es el abastecimiento de combustibles, por ejemplo, para los sistemas que en aquellos entonces eran dominantes. Me refiero a los sistemas térmicos, porque en aquel entonces había poco avance de lo que era renovable, hablamos de unos 200 megas, y las leyes que siguieron para reforzar la incorporación de lo que es las energías renovables, con la ley 257 de 2008, etcétera, digamos, le han ido incorporando en estos años flexibilidad al sistema, dentro de lo que es la definición de flexibilidad que contempla o define la NERC, y que también mencionaba Hugh Rudnick respecto de la visión local de lo que es la flexibilidad. Ahora, ¿qué esperar? Es difícil aventurar si, bueno, a partir de lo que se está gestando actualmente, que tiene que ver con el plan de gobierno y esto que han comunicado en el 8 de septiembre con esta estrategia de flexibilidad, creo que en todos sus ejes lo que está buscando es reforzar lo que se ha venido llevando a cabo en los últimos, con mayor actividad en los últimos 15, 16 años, y para tratar de incorporar y atender a los nuevos desequilibrios que son producto, o que van a ser producto de estas nuevas alcances que se prevén para nuestros sistemas en términos de mayor incorporación de energías renovables, mayor necesidad de incorporar y otorgar una remuneración justa para los sistemas complementarios que se requieran para justamente administrar esa energía y el equilibrio entre la oferta y la demanda. Digamos, son todos temas que requieren de diálogo, de escuchar más que oír, también escuchar las voces del mercado, del lado de los que la tienen que materializar en forma de que perciban las señales adecuadas para justamente invertir y desarrollar la infraestructura necesaria para que esa flexibilidad que se requiere, digamos, pueda operar de la mejor forma. Sí, y hemos visto además que había tres puntos de los que hemos hablado, que tiene que ser segura, eficiente y sostenible. Y ahí me interesa también el punto sostenible, porque es uno que a veces se deja un poco de lado, pero ha tomado mucha fuerza en los últimos años y tiene un rol fundamental que jugar en los compromisos que tenemos a nivel internacional también. Voy a darle la palabra a Eduardo, director de estudios de SPEC. Además, la semana pasada, creo que fue, Eduardo, leí un artículo muy bueno que sacó SPEC con respecto a temas de remuneración de potencia, en particular para sistemas renovables. Así que no sé si nos puedes añadir un poco más mientras respondes a esta pregunta. Sí, claro. O sea, brevemente el tema del cálculo del reconocimiento del aporte de suficiencia. El mismo, sí. Va a requerir en el futuro cambios en la metodología de cálculo. Eso yo creo que ya está aceptado a lo largo de la industria y están todos más o menos alineados en que no puede haber un cálculo de un tipo para una tecnología, de otro tipo para otra tecnología, y ahí las metodologías basadas en simulaciones de Monte Carlo, en indicadores estadísticos, eso va a ser lo que a futuro va a ser la norma, ¿no?, para hacer estos cálculos. Y hacia eso deberíamos tender, y obviamente adaptado un poco a la realidad que nosotros tenemos, que es
que nosotros tenemos sistemas de almacenamiento en la hidroelectricidad, tenemos sistemas de almacenamiento de muy corto plazo, como son las baterías. Entonces, esos pequeños ajustes se pueden incorporar en la metodología y los números, calcularlo a través de esta metodología que sea más transparente para todos los agentes. Eso es un paso que sí o sí se tiene que dar. Ahora, en ese punto, como en el eje 1 se habla del diseño de mercado y se espera incorporar la flexibilidad en el cálculo del aporte de la suficiencia, yo creo que ahí hay un tema. O sea, esto no se ha hecho en una parte, va a ser muy complejo mezclar ambas cosas en un pago administrativo, y en el diseño de mercado no hay otras medidas, digamos. O sea, es como esta es la medida y se le pone como todas las fichas a que a través de una modificación del pago de capacidad se va a incorporar el atributo de flexibilidad. Yo creo que ahí hay un error. Está bien, puede existir un pago administrativo para financiar la flexibilidad, los activos que aporten flexibilidad al sistema, pero creo que es un error mezclar ambos conceptos en un mismo pago. Porque lo veo difícil metodológicamente calcularlo. O sea, ahora se puede explorar, evidentemente, y ver a qué número uno llega, pero creo que es un error. Y es un error porque, ¿qué pasa si a futuro yo quiero, no sé, prescindir de los mercados de capacidad? Es una discusión que se da a nivel internacional, de que en el fondo queremos seguir teniendo mercados de capacidad o no, son necesarios en un sistema que tiende a un suministro 100% renovable. Entonces, como que siento que eso nos va a amarrar un poco de cara al futuro, las próximas décadas. Sí, y ahí probablemente. Quisiera abordar un punto al respecto de lo que dijo Carolina, del diseño de mercado, sobre todo porque en el eje 1 se aborda el tema de diseño de mercado, y es que sí, yo siento que las medidas están muy enmarcadas en no tocar la ley, en tocar simplemente cambios a niveles de reglamento y normas técnicas. Y eso yo creo que es una inflexibilidad de nuestro marco regulatorio. Creo que a futuro no deberíamos depender de trabajos prelegislativos, de que si hay elecciones o no, para poder hacer cambios en nuestro mercado. Creo que eso debería salir de ahí, debería la ley ser lo suficientemente general como para, en el fondo, delegar todos los cambios normativos a, no sé, la Comisión Nacional de Energía o otra institución. Creo que somos un país lo suficientemente maduro como para poder sacar eso de ahí y no depender de un trabajo, no depender básicamente de que si el gobierno de turno tiene mayoría o no tiene mayoría en el Congreso, de que si hay elecciones o no, cuáles son las prioridades del Congreso. Creo que eso nos va a dar suficientemente flexibilidad para poder introducir los cambios más profundos que van a ser necesarios, sin duda. Tal vez un tema interesante que no se ha tocado tanto, pero que deberíamos plantear es cómo se ve la flexibilidad, o hay algunos sectores que ven la flexibilidad como un atributo que sea propiedad de una sola tecnología, cuando hay muchas inflexibilidades del sistema que son aceptadas y que también hay que tocar cuando se está haciendo una estrategia de flexibilidad. Y yo aquí estoy hablando, por ejemplo, sabemos perfectamente que las velocidades, o sea, que las centrales térmicas tienen velocidades para subir o bajar la potencia, que es órdenes de magnitud más lenta que, por ejemplo, las centrales solares que han estado haciendo estos servicios. Entonces, la flexibilidad no es un atributo puramente de una tecnología. Sabemos también que tenemos gas inflexible que se está metiendo ahora mismo al sistema eléctrico, y eso no se está considerando como inflexibilidades, mientras que también son inflexibilidades del sistema. Tengo una pregunta ahora que es interesante, que además yo voy a poner, no sé si esto es hacer trampa como moderadora, responder una pregunta, pero la voy a poner al panel también. Entonces, la pregunta que tengo viene de Rodrigo Solís, que es director de estudios de Generadora, y está preguntando si las renovables, que son variables, deberían pagar por los costos extra de flexibilidad. Entonces, mi respuesta va en la siguiente línea. Uno, decir que el aporte de flexibilidad lo hacen
la gran mayoría de las tecnologías, por ejemplo, lo que estaba diciendo, las velocidades para subir o bajar la potencia de las centrales solares es órdenes de magnitud mejor que las velocidades de las termoeléctricas y, por tanto, la flexibilidad no es un atributo que sea propiedad de una sola tecnología. Decir también que hay que tener en cuenta los beneficios que representa para el suministro de los contratos la baja de los costos de retiro que han traído precisamente estas renovables variables, y hay que tener cuidado en crear barreras artificiales y asignarles costos que en realidad son partes de los costos sistémicos, y también que es importante que se logre construir un mercado verdaderamente competitivo para la prestación de los servicios de flexibilidad, es decir, la experiencia de lo ocurrido recientemente en las licitaciones de servicios complementarios, que son una señal de alarma en cuanto al diseño de estos mercados. No sé si alguno de los panelistas quiere agregar con respecto a si son las renovables variables parte de este problema de flexibilidad y si deberían pagar esos costos extra, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son las visiones? Yo creo, Eduardo, que también en línea con lo que te estaba diciendo, tú estás diciendo que hay que rediseñar un poco el mercado para tomar en consideración que las condiciones para las que fue diseñado, que fue un mercado hidrotérmico, ya no están, y que la regulación tiene que ser rápida y seguir eso. Sí, así es. Yo veo que parte de las medidas se enmarcan en esa restricción de que es como que no se puede tocar la ley, y en particular el diseño de mercado. Creo que en el diseño de mercado falta mejorar los temas relativos al mercado de corto plazo. Por ejemplo, introducir, como se ve en algunos otros mercados, los mercados del día anterior, los mercados en tiempo real, porque si bien en la estrategia se habla de hacer redespachos con mayor resolución, etc., no se habla mucho de cómo se remunera eso, o sea, quién va a pagar y cómo se van a distribuir esos costos, y cómo en el fondo se hace frente a la incertidumbre. Y ahí yo diría que introducir mercados del día anterior y mercados en tiempo real es una medida que falta, y a mi parecer debería ser prioritaria más que el mercado o de la señal de largo plazo. Y el último punto sobre lo que tú dices de que ¿qué otros agentes deberían participar? Yo creo que también señala de manera muy sutil la participación de la demanda. Yo creo que la demanda tiene mucho que decir respecto a como proveedor de flexibilidad, y de manera muy costo efectiva. Podría bajar significativamente los costos de provisión de flexibilidad de servicios complementarios. Creo que eso no se ha tratado mucho. Sí. Quiero hacer una aclaración. Parece que no he leído textual la pregunta de Rodrigo. Te pido disculpas, Rodrigo, si no la hemos leído textual. La voy a leer textual. La pregunta textual es: ¿cuál debería ser la señal de asignación de los costos de flexibilidad que propendan a un desarrollo eficiente, armónico y equilibrado del sector de generación? No sé si Ricardo, Marcelo, Carola o Eduardo. Sí, yo puedo hacer un comentario al respecto. Primero, asociado en la estrategia de flexibilidad, nosotros pusimos una medida, en particular la medida 12 de la estrategia, que tiene que ver con el tratamiento que se le da a los desvíos, tanto de generación como de demanda. Y ahí es súper amplio, porque por un lado hay generación renovable, pero también generación convencional, que también efectivamente puede tener desvío, y lo mismo la demanda, que también sus pronósticos no siempre o no necesariamente tienen los incentivos para entregar pronósticos que sean acertados a su operación real, y por lo tanto la idea de esa medida es que en una primera instancia hay una evaluación y monitoreo por parte del coordinador de cómo son esos desvíos, y en un año, digamos, de monitoreo y de ver cómo están funcionando también sistemas que se han
se han implementado hace poco, que tienen poco tiempo de utilización, que son los sistemas de pronósticos que tiene el coordinador, sistema de pronóstico centralizado, digamos, tanto de generación como de demanda, que la idea es poder también sacarle el mejor provecho a eso y la medida da cuenta de esa realidad, digamos, de poder hacerse cargo de los pronósticos, de mejorarlo, de mejorar la información, etcétera. Y en caso de que si eso no fuese suficiente, establecer una medida más ligada a poner algún tipo de incentivo a que tanto la generación como la demanda entreguen los mejores pronósticos que puedan tener, ¿ya? Eso es un poco lo que trata de hacer esa medida. Y asociado también al reglamento de potencia que se comentó anteriormente, ahí hay dos cosas. Una, yo creo que en primer lugar, las metodologías que puedan reconocer de mejor forma los aportes de la generación tanto renovable como convencional, es súper importante que puedan tener un reconocimiento adecuado a sus prestaciones en cuanto a la suficiencia y la flexibilidad. Y un segundo punto que ese reglamento también estamos evaluando es cómo la demanda, y lo comentaba Eduardo también, cómo la demanda también puede participar de forma más activa en la provisión de, en este caso, de suficiencia al sistema y cómo se le dan los incentivos para tener un comportamiento eficiente y sostenible también en el largo plazo. En silencio, Patricia. Ah, perdón, ahora, gracias. Voy a centrarme, tengo una pregunta bastante interesante sobre servicios complementarios, pero quiero centrarme en algo tal vez un poquito más general antes de entrar a una pregunta tan técnica. Entonces, la pregunta es, para tener un sistema 100% renovable o lo más cercano posible que podamos obtener una matriz eléctrica descarbonizada, si no llega a ser el 100% y llega al 90%, 99%, veamos hasta dónde podemos llegar, pero es necesario que incorporemos más energías renovables variables y también energías renovables, ojalá que generen 24/7, como pueden ser la geotermia o la CSP, y también sistemas de almacenamiento. ¿Qué medidas específicas se pueden tomar para que dentro de los siguientes, digamos, 5 años, que es un corto o medio plazo, veamos cambios importantes en ese sentido en la matriz eléctrica de Chile? Carola, si quieres, tú te puedes centrar en la parte aspectos regulatorios y cada uno quiero que me dé su perspectiva desde su visión. No tiene que, puede empezar quien quiera, solo me levantáis la mano y hablamos al respecto. Carola, si quieres. Gracias, Pati. Quiero aprovechar lo que dijo Eduardo muy bien respecto al tema de que efectivamente en algunos casos es necesario plasmar ciertas modificaciones en la ley. Pero en ese aspecto yo quisiera empezar por que tenemos que hacernos la pregunta primero de qué es lo que queremos y hacia dónde queremos transitar. Y obviamente la respuesta es, bueno, no tan obviamente, pero queremos transitar hacia un esquema regulatorio más flexible. Pero indudablemente eso no es a corto plazo ni inmediatamente. Y en ese aspecto lo que parece más sensato, si hay adelantos tecnológicos que estamos viendo que efectivamente ocurren rápidamente y que aportan beneficios al sistema, no puede haber una legislación que diga que no lo permite. No podemos decir en un contexto tan cambiante y con avances tan rápidos tecnológicos que frente a la implementación de una excelente iniciativa que le hace bien al sistema, que la legislación no lo permite, que dónde está la facultad legal que lo permite. Pregunta que escuchamos tantas veces los que estuvimos en la administración pública. Esto obviamente sin perjuicio de que una vez
claro, los conceptos técnicos y económicos se puedan traducir en disposiciones normativas e incluso legales que sean pertinentes en caso de que fuera necesario. Entonces la pregunta es, ¿cómo dar claridad o mayor claridad o certeza regulatoria en un contexto cambiante? Y ahí se tratará de certeza regulatoria versus flexibilidad regulatoria para hacer frente a los cambios tecnológicos, o son complementarias. No es una respuesta fácil, pero yo creo que tener normas que se adapten a los cambios tecnológicos, es decir, flexibilidad regulatoria, trae también certeza al sistema e incentiva las inversiones y el desarrollo del país. Y desde ese punto de vista yo creo que tenemos que echarle mano a todo. En primer lugar, debiéramos empezar por lo menos por lo que tenemos más a mano. Es decir, debiéramos profundizar, o debiera profundizarse en general, lo que es la articulación de las competencias y los roles en la administración, y que se ejerzan verdaderamente las funciones que ya existen en la institucionalidad del sector, con agilidad, con eficiencia, etc. Nuestra regulación debiera buscar anticiparse a los cambios tecnológicos, de modo de no ser una barrera de entrada, o al menos la regulación debiera acompañar esos avances tecnológicos, pero no ir detrás de ellos. Sí, no se busca tanto que la regulación se quede fija, sino que sea predecible en los cambios, y los cambios tienen que obviamente acompañar a la tecnología, efectivamente. Exactamente. Mira, fíjate que la ley 20.936 incorporó explícitamente la innovación y el desarrollo y la investigación en la institucionalidad del sector, pero no se ha potenciado. Se empezó a potenciar, pero algo pasó. No se ha dado con la urgencia y la fuerza que estamos viendo que se debería implementar para los efectos de que estos cambios tecnológicos vieran también luces y oportunidades para el sistema. Súper concreto, las funciones del coordinador eléctrico en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación en materia energética están explícitamente señaladas en la ley. Y además, dice la ley que podrá disponer de recursos permanentes para realizar y coordinar esta investigación, desarrollo e innovación en materia energética con el objetivo de mejorar la operación y coordinación del sistema. En el año 2016, el Ministerio de Energía inició un trabajo de prospección tecnológica que serviría como insumo para la elaboración de escenarios energéticos de mediano y largo plazo, y que serían usados además para analizar estas prioridades de investigación y desarrollo del sector. Ignoro si se siguió potenciando eso. Habían concursos regionales. Estas nuevas tecnologías, indudablemente que nos plantean nuevos paradigmas, y a futuro van a cambiar estos nuevos paradigmas en el sector energético vigente, del cual contamos con limitada información, y nos debieran brindar ciertas luces sobre cuáles van a ser las oportunidades que tenemos como país para consumir electricidad en forma descentralizada. Y importante, ahí en los últimos 5 años hemos visto un cambio exponencial, y lo que viene sigue esta tendencia exponencial. Exactamente, mira, cada vez más complejo se hace el sistema considerando avances tecnológicos en sistemas de generación distribuida, en net billing, en redes inteligentes, almacenamiento, en donde se identifican estos desafíos. Ejemplos de desafíos regulatorios se encuentran en cómo administramos nosotros incorporación masiva de este tipo de tecnologías descentralizadas para evitar el efecto no deseado de política pública regresiva, haciendo pagar, por ejemplo, por las redes al sector de la sociedad con menos recursos. Eso que lo hemos escuchado muchas veces. Entonces, no nos asustemos por muchas veces que tenga que haber flexibilidad y tomar una decisión. Es cierto, por ejemplo, varias décadas atrás se optó por una regulación ad hoc, flexible, sobre el tema tecnológico. Chile hizo una opción hace varias décadas atrás sobre el tema de la energía hidráulica, y para ello diseñó y elaboró un esquema regulatorio ad hoc. Se dijo hay que ponerle precio al agua,
ok, pongámosle precio en agua, corramos hidrología, conceptos como años húmedos, años secos. El mensaje tal vez es que cuando queremos podemos adaptarnos muy rápido. Exacto, y con las, mira, en la regulación del racionamiento se hizo sobre la base de la opción hidráulica, en una lógica de sequía. Con las energías renovables variables, esto costó mucho en un principio. Yo recuerdo cómo costó que se incorporara la decisión de incorporar las energías renovables a las licitaciones de suministro eléctrico, porque nuestra opción es la opción de neutralidad tecnológica. Yo estoy de acuerdo, pero el tema de la neutralidad tecnológica tiene sentido hasta cuando deje de tener sentido. Y eso debiera estar considerado en la fórmula regulatoria. Me voy a quedar con ese punto y voy a ver, Marcelo, Ricardo o Eduardo, que me levante la mano quien quiera. Eduardo primero, ya, luego Marcelo. Sí, o sea, yo quería tocar un punto el que tú hiciste con la pregunta de cómo en el fondo incentivar que entren tecnologías renovables con otros atributos de flexibilidad. Y yo creo que no es tan difícil, o sea, podríamos innovar en temas como, por ejemplo, las licitaciones de suministro. Se supone que el próximo año va a haber una licitación de suministro y creo que si nosotros incorporáramos estos conceptos en el mecanismo de casación de la subasta o de la licitación, podríamos hacer ingresar al sistema otras tecnologías que solo por energía no son competitivas. Hoy en día, si tú haces una licitación solo por energía, es medio evidente que la solución va a ser solar y eólica porque ya prácticamente nadie puede competir con ellos en términos de la generación de energía. Pero cuando tú quieres, o sea, no hay que olvidarse de que el suministro no es solamente energía, también tiene suficiencia, también tiene flexibilidad, y cuando uno empieza a incorporar esos otros atributos es donde otras tecnologías como un solar con almacenamiento, un CCP se vuelven competitivas. Y ahí yo creo que hay una gran oportunidad para hacer ingresar al sistema energías renovables con esos atributos. Ahora hay que tener ojo que eso tiene un costo político, creo yo. ¿Por qué? Porque evidentemente una licitación que solamente se basa en la componente energía llega a precios finales que van a ser mucho más bajos que una licitación donde se obtienen otras soluciones tecnológicas con almacenamiento, ya sea térmico, baterías, lo que sea. Entonces, ahí va a haber un costo donde la licitación va a resultar más cara, pero en el global para la solución que vamos a estar haciendo ingresar al sistema va a ser más eficiente. Pero puede siempre es interesante porque hablamos de precios y hablamos de soluciones más caras o más baratas, pero es muy difícil en ese análisis que se hace poner factores más a largo plazo, cambio climático, resiliencia al sistema, etcétera. Es decir, claro. y es difícil, y eso es difícil de digamos, resumir de manera entendible, rápida, digerible, porque hay mucha incertidumbre con respecto a muchas de las variables también. Marcelo, tenías la mano levantada. Sí, muchas gracias, Patricia. Bueno, sí, bueno, un poco complementar lo que ya mencionó Eduardo. Yo creo que con la regulación que estuvo vigente hasta ahora, logramos en términos de flexibilidad y en términos de la composición del mercado lo que hay. Tú apuntabas a cómo lograr que un sistema 100% renovable. Bueno, yo creo que la regulación en la cual hay que trabajar y asociado a los ejes que ha presentado actualmente el Ministerio como línea de acción, creo que hay que lograr lo que no se logró, es decir, hay ciertas tecnologías definidas en la Ley 20257 del 2008 que son menos competitivas en términos de LCOE y que por producto de la limitancia de la regulación no han podido explotarse, habiendo tenido su época de difusión, como las energías del mar, por ejemplo, donde hace unos años se planteaban hacer, digamos, primero se prospectaban 175 teravatios, algo así, y hoy por hoy, producto de las reglas del juego del mercado, no han podido tener cabida o profundizar en lo que tiene que ver con la geotérmica o también lo que es concentración solar de potencia, ¿no? CSP, que hoy
digamos, a fin de año tendríamos un primer proyecto, pero es muy difícil aumentar lo que es la ampliación de la participación de otras energías renovables para lograr ese 100%, porque digamos, los incentivos actuales nos llevarían, creo yo, a mayor digamos, preponderancia de fotovoltaico y wind, y no incorporar las otras que se pueden inclusive generar, digamos, un desarrollo y explotación de otros recursos que tiene Chile y que hoy por hoy no están siendo explotados. Y como también incorporar lo que es, profundizar lo que es la cogeneración eficiente, ¿no? Digamos, podríamos también, digamos, incentivar, incorporar en la regulación incentivos como para que eso prospere. El silencio, Patricia, de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Voy a meterme otra vez a ver, hemos hablado de temas de cómo incorporar almacenamiento, energías renovables, potencia, pero no hemos hablado tanto de cómo influyen los servicios complementarios en este proceso. Y tengo un par de preguntas al respecto. Entonces, por ejemplo, Óscar Morales me pregunta, en el caso de que se decida implementar un mercado de ofertas de energía, o en energía o en servicios complementarios, y hemos tenido un par de baches por el camino con respecto a esto en las últimas semanas, ¿cómo incorporar la elasticidad de la demanda en un mercado de ofertas? ¿Por qué no se puede usar el diseño regulatorio actual de los servicios complementarios, subastas en corto plazo y licitaciones para largo plazo para suministrar flexibilidad al sistema? Y la voy a hacer un poquito más general, por si no nos queremos meter todos tan en lo técnico, pero ¿cuál es el rol de los servicios complementarios? Juan Pablo Tapia Rojas antes también nos ha hecho la pregunta cuando estaba la presentación de Hugh Rudnick. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes respecto al concepto y propósito de flexibilidad y prestaciones de servicios complementarios también? Entonces, es una pregunta, como cada uno tenéis una perspectiva bastante diferente. ¿Qué podéis añadir con respecto a los servicios complementarios? ¿Puedo yo contestar? Ricardo, adelante. Sí, es una buena pregunta. O sea, es algo que nosotros constantemente en la elaboración de la estrategia tuvimos en cuenta, estuvimos analizando cómo los servicios complementarios se integraban en los mecanismos de flexibilidad y efectivamente, y así lo refleja un poco la definición que hicimos de flexibilidad, existe una diferencia que entendimos entre ambos conceptos o las prestaciones que debiesen entregar ambos atributos. Por un lado, la flexibilidad la definimos como digamos, la forma de gestionar la incertidumbre y la variabilidad, y bajo dos conceptos. Uno, bueno, de forma segura, eficiente, pero además en distintas escalas de tiempo. Y por lo tanto, y por eso también la decisión posteriormente de incluir atributos de flexibilidad también en el mecanismo de capacidad para entregar una señal al mercado de incentivar inversiones flexibles en el mediano a largo plazo. Por otro lado, los servicios complementarios más bien tienen una lógica de ser transados en el corto plazo y con atributos principalmente de seguridad, no de adecuarse a la demanda, sino que más bien como es el tema de la suficiencia, sino que más bien de seguridad. Y por lo tanto, ahí nosotros vemos una diferencia más bien conceptuales en ambos fenómenos. Se analizó también la posibilidad de incluir licitaciones de mediano plazo de servicio complementario por atributos de capacidad flexible. Ahí lo que nos cuestionamos fue, y mirando algunas experiencias internacionales, que muchas veces cuando ocurrían estos mecanismos existía una incompatibilidad en términos de que los
quienes se adjudicaban este mecanismo de mediano plazo no necesariamente estaban disponibles en el corto plazo para cuando se necesitaban estos servicios complementarios. Entonces, ahí muchas veces esos mecanismos de mediano plazo para transar servicios complementarios tenían algunas dificultades, sobre todo en un mercado de costos declarados como el nuestro. Patricia. Voy a intentar acordarme de esto, ¿vale? Ya, Ricardo, ya, gracias. Me han hecho una pregunta que viene específicamente para ti, viene de Eugenio Palacios. Y la pregunta es, conceptualmente, ¿cómo piensa el Ministerio alocar los incentivos en el mercado para desincentivar la inflexibilidad e incentivar las inversiones en tecnologías flexibles? Sí, asociado a inflexibilidad entiendo que se refiere principalmente al gas, a toda la discusión que hay sobre el gas. Supongo gas mínimos técnicos, supongo. Sí, efectivamente el tema del gas inflexible o las declaraciones de inflexibilidad es un tema que lo estuvimos revisando y por lo mismo planteamos en la estrategia de flexibilidad digamos, revisar la norma técnica del gas y es un aspecto que la Comisión Nacional de Energía ha considerado y de hecho abrió ese proceso normativo que está partiendo, entiendo, ahora en octubre. Entonces creemos que esa es la instancia de tener una discusión transversal con la industria respecto de este tema. Asociado a la otra pregunta era la diferencia entre, perdón. Espérate un momentito. ¿Cómo piensa el Ministerio alocar los incentivos del mercado para desincentivar la inflexibilidad e incentivar inversiones en tecnologías flexibles? Esa es la pregunta. Los mecanismos que hemos evaluado principalmente en el mecanismo de potencia. Nosotros creemos, y muy interesante, un seminario que hubo la semana pasada, que organizó el ICI también, sobre las metodologías de reconocimiento de potencia a las distintas instalaciones. Y ahí había Creo que SPEC también estuvo en el... Efectivamente, sí. SPEC también, sí. Donde se veían resultados como, por ejemplo, si un sistema, si una planta fotovoltaica agrega un sistema de almacenamiento, convirtiéndose, digamos, en una instalación más flexible, el reconocimiento de potencia es mayor. Entonces, ese tipo de señales nosotros creemos que debiesen gatillar también inversiones en la medida que estas metodologías sean bien implementadas, digamos, gatillar inversiones de capacidad flexible en la instalación. Súper. ¿Alguien más para servicios complementarios? Marcelo, Eduardo, Carola. Yo solamente comentar que a mí también me pareció extraño que en el diseño de mercado no se contemplara esto de tener licitaciones de mediano o largo plazo de servicios complementarios. Yo creo que puede ser un buen incentivo desde el punto de vista financiero para alguien que provee estos servicios para poder entrar al mercado. No lo descartaría de plano. Yo creo que el tema de que si después cumplen o no cumplen es un tema que debería tratarse también en el diseño del mercado. O sea, no puede ser que si tú contratas algo y pagas, después en el corto plazo no lo cumplas, eso debería llevar una pena, o sea, una multa súper grande, y eso está, el diseño del Reino Unido creo que es el que incorpora multas súper altas si es que tú ofertas en múltiples servicios y después no cumple uno, no cumple otro. Entonces eso en el fondo mitiga el riesgo de que el actor no lo haga. Yo creo que esa es una buena señal de largo plazo y que no creo que sea bueno descartarla de plano. Okay. Tenemos... Ricardo, adelante. No, solo un comentario adicional ahí a lo que comentaba Eduardo. Actualmente la regulación permite hacer licitaciones de servicios complementarios en la medida que hay condiciones de competencia. Entonces, efectivamente ahí no se necesita un cambio regulatorio si se quisieran hacer esas licitaciones. Entonces, claro, la estrategia de flexibilidad no lo propone por lo mismo, porque ahí entendemos que existe espacio en la medida que se vean los requerimientos y que existan las condiciones de competencia. Súper. Estamos entrando en los últimos 5 minutos del webinar. Si alguno de ustedes tiene
como algunas palabras de cierre, es el momento de incluirlas, pero yo antes quiero como cerrar con una pregunta un poco general. Además de las tecnologías renovables, ¿cuál debiera ser el rol que otros actores del sistema debieran jugar en la provisión de flexibilidad del sistema? Estoy hablando del Coordinador Eléctrico Nacional, de las empresas de transmisión, de los clientes libres y regulados, o algún otro que ustedes estimen. Eduardo, adelante. Mira, bien cortito, yo creo que para dar un ejemplo... Tiene que ser cortito porque entramos en los últimos 5 minutos. El rol de los clientes libres también es grande, porque ellos negocian su suministro de manera independiente y hacen licitaciones e incorporan oferta al sistema de manera independiente casi, y eso creo que no puede estar desalineado de lo que pasa con la flexibilidad. Creo que ellos deberían hacerse cada vez más responsables de cuánta variabilidad, por decirlo así, integran al sistema, y ellos mismos deberían ser capaces de resolver en su suministro el tema de flexibilidad y no esperar que después el sistema en el fondo les provea ese servicio. Creo que ese sería un buen punto. Carola, adelante. Eres tú ahora la que tienes el micrófono en off. No, todavía no. No, todavía nada. A ver. ¿Ahí? Ahí, sí, súper. Ya. Voy a tratar de ser cortita, porque los abogados hablamos mucho, así que voy a ser cortita. Lo que quería decir en este punto es que estos desafíos de cambios regulatorios, en un sentido bien amplio, de procesos que implican transformaciones tecnológicas, socioculturales, políticas, se debiera considerar en el análisis a todos los segmentos del sistema y a todos los actores, porque es una problemática que requiere además relevar el rol articulador de las autoridades conciliando estos objetivos económicos, ambientales, sociales, en pro, obviamente, del interés público involucrado que hay acá. Y para concretar estas adecuaciones necesarias para dotar el sistema de flexibilidad, se requiere un acuerdo transversal. Un acuerdo transversal que sea de carácter ambiental, técnico, regulatorio, sobre los nuevos requerimientos. Y en ese sentido, se debiera incluir también dentro del marco jurídico normas flexibles que fueran tales como instrucciones del coordinador, resoluciones de la CNE, y que dichos acuerdos se plasmen en estas regulaciones, que se mezclen criterios de eficiencia, flexibilidad, cumplimiento. Y en ese sentido, invocaría el rol articulador de las autoridades, SEC, Ministerio, CNE, CEN, incluso la SEC, en un rol mucho más preventivo, sin que pierda obviamente su rol fiscalizador. Yo creo que nosotros también debiéramos involucrarnos como profesionales del sector y debiéramos sentirnos más responsables que nunca frente al clima de hoy en día, en que estamos frente a una incertidumbre, en la cual al mismo tiempo estamos enfrentando diversos desafíos regulatorios para poder contar, en este caso en particular, con un sistema más moderno, flexible y que sea capaz de enfrentar esta problemática. Entonces, la regulación está conformada por normas, por reglas, y estas son convenciones que la sociedad se ha planteado, y las convenciones se pueden cambiar por acuerdos sociales en este caso, para ser concretos, por acuerdos en primer lugar con los actores del sector. Y nosotros debemos abogar por posibilitar dichos acuerdos para romper algunos paradigmas y abrir otros, como es el paradigma de la colaboración, de la creación y de la cooperación. Muchas gracias. Es cuanto puedo Muchas decir. gracias, Carola, por tus palabras, y gracias a todos los panelistas por el interesante conversatorio, el intercambio de opiniones que hemos tenido y en este tema que va a ser fundamental en los próximos meses para Chile.
Hemos llegado a la hora, así que le voy a pasar les agradezco mucho su tiempo, compartir su conocimiento y la conversación que hemos tenido, y también obviamente a los asistentes por compartir sus preguntas, y le voy a pasar la palabra a Darío Morales de Acera. Muchas gracias, Patricia. Bueno, de parte de Acera también les queremos agradecer a los panelistas, a los participantes, a ti, Patricia, también por la moderación, una conversación muy interesante sobre un tema muy relevante para el sector. Hemos tenido prácticamente 250 personas conectadas a través de Zoom y YouTube permanentemente dentro del seminario, y eso muestra sin duda que hay un gran interés del sector por conversar de este tema, que es un tema sin duda de futuro. Con esto estamos cerrando entonces el ciclo de webinar, el cuarto evento de este ciclo de webinar. Queda un webinar adicional que va a ser sobre los sistemas de almacenamiento. Les recordamos que esta información, este webinar va a quedar prontamente arriba en el sitio web de Acera, acera.cl, para que puedan revisar todos los antecedentes y volver a revivir la conversación que hemos tenido. También les quiero comentar que vamos a estar efectivamente informando sobre la fecha del último webinar de este ciclo, que será sobre almacenamiento de energía, así que también para que estén atentos a las comunicaciones de Acera. También, y finalmente, muy importante para nosotros, queremos agradecer el apoyo muy importante de Siemens Energy por sumarse como auspiciador de este ciclo de webinars, y también a la colaboración permanente que tenemos con Marca Chile y Red REN, que es la red iberoamericana de energía renovable. Por supuesto, también queremos agradecer a todos los que participaron, sus preguntas, y a quienes estuvieron atentos a la conversación para que sigamos juntos con energía. Muchas gracias y hasta pronto.